De terrorismos a terrorismos. 25. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 03. La conspiración conspicua. El imperio versus Salvador Allende y el gobierno de unidad popular. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Somos víctimas de una nueva manifestación del imperialismo, más sutil, más artera y terriblemente eficaz, para impedir el ejercicio de nuestros derechos de Estado soberano. Salvador Allende. El derrocamiento del gobierno popular chileno, el asesinato del presidente Allende y la instalación de la dictadura fascista aparecen así claramente como el resultado de una gigantesca conspiración a la que concurrieron el gobierno de los Estados Unidos, diversas corporaciones transnacionales, organismos financieros internacionales y regionales, sectores de la gran burguesía de los países latinoamericanos y, desde luego, integrantes de la burguesía y oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas. Pedro Buscovic. Ahora los acontecimientos empiezan a demostrar quién es en realidad Pinochet. Es el bellaco de luces limitadas y ambición desmedida, capaz de pasarse una vida arrastrándose y agazapado a la espera del instante de cometer un crimen a mansalva que le permita cambiar su destino por un golpe de audacia. Tengo la convicción de que solo se subió al carro de los golpistas en el último minuto, pero no dudo que se aferrará al poder, cueste lo que cueste. Quedará como el gran traidor de nuestra historia, el que condujo al ejército y a las FFAA a cometer un error mayúsculo e irreparable, porque las noticias que nos llegan de nuestro dolido Chile muestran que el 11 de septiembre ha sido solo el comienzo de una gran tragedia colectiva. Carlos Prats. Un presidente imperialista, un dúo siniestro. El currículum vitae de Richard Nixon deslumbra por su pedigrí derechista. Al llegar a la presidencia había sido un cazador de comunistas durante la histeria macartista, así como un destacado abogado defensor de los adinerados de Wall Street, llegando a ser el vicepresidente con Eisenhower, habiendo pronunciado palabras de aliento a los guatemaltecos ante Castillo Arenas, después de haber liquidado al gobierno de Jacobo Arbenz. Ahora conocerán los guatemaltecos la libertad con justicia, bla, 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 bla. El carnicero de Ríos Montt se encargaría de proporcionárselas. Méritos suficientes para proyectarlo como el presidente de la derecha empresarial estadounidense que requería para apuntalar su dominio imperial, al mismo tiempo que efectuaban el asalto al Estado para ir finiquitando la administración keynesiana y al welfare state. Es un hecho que para arribar a la Casa Blanca, Nixon se vio beneficiado por el asesinato de Robert F. Kennedy, candidato que marchaba con viento en popa hacia la nominación por el Partido Demócrata, y quien muy probablemente lo hubiera derrotado en la contienda presidencial, al igual que lo habría hecho su hermano. El asesinato de Bob Kennedy fue producto del continuum de la emergencia de los ultraimperialistas, capitalistas intransigentes en busca de establecer un gobierno fiel a sus intereses. El móvil de este otro magnicidio no ha sido estudiado en igual medida que el de John, pero por igual revela la mano negra del establishment capaz de plantear un escenario similar con un asesino solitario de muy oscuro proceder, tendiéndole una emboscada cuando se retiraba por el área de servicios del Hotel Ambassador, después de haber ganado la nominación en California, seguido por una multitud, ambiente propicio para efectuar disparos sin advertir su procedencia. Por supuesto, la versión oficial cuenta que todos fueron efectuados por Shiran Bishara Shiran. Robert sufrió 2 disparos en la cabeza. Hubo 5 heridos. Policías de Los Ángeles que lo iban escoltando resultan sospechosos de haberlo ejecutado. Cámaras requisadas, testigos silenciados, investigación amañada. La extrema derecha se asentaba en Washington. He aquí que Bobby Kennedy efectuó un viaje por Sudamérica, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Venezuela, en el otoño de 1965, siendo en términos generales bien recibida, mas no escapó a la crítica por parte de, por ejemplo,
estudiantes de izquierda, precisamente en Chile, universidades en las que encontró discrepancias, agudas críticas que para la visión de un liberal septentrional parecían erradas, mostrando ingenuidad en lo concerniente al desconocimiento de la actitud imperialista de su país, así como en lo que se refería a la configuración del poder en el establishment norteamericano. Una y otra vez se me afirmó que Wall Street controla al gobierno de los Estados Unidos, o que el Pentágono impone la política exterior norteamericana, o que los Estados Unidos están empeñados en lograr el dominio del hemisferio. Precisamente las causas de fuerza mayor que, entre otros motivos, causaron el doble asesinato. Ingenuidad de Palomo, que desconoce la praxis secular de los Estados Unidos como imperio incidiendo sobre América Latina. Era cuestión de detectar el cambio de época, el fin del New Deal y de una política económica presuntamente keynesiana, de cierto regulada y hasta cierto punto más controlada por el Estado, significando un cambio violento. Era preciso el asalto a la Casa Blanca. Los halcones se comían a las palomas. En tal encrucijada se definió el destino de los hermanos Kennedy y Bobby no fue capaz de comprender por qué se había eliminado a su hermano, aunque se promoviera para la presidencia, proclamando la política abierta y crítica que John había anunciado para un segundo periodo. La oposición a la guerra de Vietnam era crucial. Bobby no quiso creer en las conspiraciones. En un instante de iluminación antes de morir acribillado, podría haber comprendido Robert F. Kennedy por qué era sacrificado al igual que su hermano. Nombrando a Henry Kissinger su asesor de seguridad nacional, se acopla un dúo dinámico apto para implementar la política de extrema derecha que el establishment norteamericano ordenaba. A Kissinger se le vincula con Nelson Rockefeller desde 1945. La alienación de capitostes y sus asistentes, ubicados en altos puestos gubernamentales, se evidencia. Las principales corporaciones transnacionales colocan a sus empleados de lujo, alfiles, en la llamada puerta giratoria de las empresas al gobierno, del gobierno a las empresas. Los magnates pasan a reforzar su control de Washington. No era un hecho aislado que John McCone fuese miembro del Consejo de Administración de ITT para cuando se interviene en Chile, habiendo sido director de la CIA, o que McNamara fuese el presidente del Banco Mundial, después de haber sido presidente de la Ford y después de haber ocupado la Secretaría de Defensa. De ahí el que no tenga nada de anómalo las asociaciones de algunos de los funcionarios claves del Tesoro que participaron en el diseño de la guerra económica norteamericana en contra de Chile. John M. Hennessy, antes gerente general del First National City Bank en Lima y La Paz. John R. Petty, antes vicepresidente del Chase Manhattan Bank y ahora socio de Lehman Brothers. Paul A. Walker, antes ejecutivo del Chase Manhattan Bank. Charles E. Walker, antes asistente especial del presidente del Republic National Bank de Dallas y anteriormente vicepresidente ejecutivo y jefe de relaciones de la American Bankers Association. La lista podría prolongarse indefinidamente sin dejar de mencionar a Eugene Black, íntimamente asociado con el Chase Manhattan Bank de Rockefeller, quien dejó la presidencia del Banco Mundial para convertirse en el director de la ITT, junto con el exdirector de la CIA, John McCone, sin dejar de recordar de paso que 24 de las 30 mayores transnacionales con base en los Estados Unidos figuran entre las 30 mayores contratistas del Departamento de Defensa. He ahí a la plutocracia que constituye el capitalismo imperialista norteamericano. Así las cosas. Uno de estos célebres personajes de extrema derecha fue enviado en mayo-junio de 1969 en viaje de exploración por América Latina, echando un ojo al patio trasero, reconsiderando las medidas pertinentes a realizar para reconfigurar el dominio imperialista, consolidando a la Organización de Estados Americanos, OEA, como el órgano interventor requerido para respaldar la doctrina de seguridad nacional en plena efervescencia, por lo que la OEA pasó a ser el auténtico ministerio de las colonias. El informe Rockefeller, pues de David se trataba, demagógicamente titulado Quality of Life in the Americas, proponía reforzar el sistema de seguridad colectiva en el hemisferio occidental,
reforzar el sistema de seguridad militar policiaco, apoyándose en el bastión brasileiro. Había que seguir prestando ayuda financiera para complementar la dominancia, en realidad funcionando como medio de penetración de capital transnacional norteamericano, proponiendo un plan de preferencias comerciales a favor del capital privado. Lo que iba acompañado de una simulación de menor intervención en la subregión en resultas de las presiones habidas a la sazón contra el imperio por su guerra genocida en Indochina, en procura de maquillar la beligerancia estructural que el capitalismo transnacional genera. Se recomendaba actuar con un bajo perfil en lo concerniente a la inevitable y por ende subsiguiente intervención, procurando una mayor participación de cobertura por parte de las oligarquías de los países preponderantes en el subcontinente, Argentina, Brasil, México, para control de sus pueblos sometidos a una doble dominación neocolonial. Un golpe de Estado efectuado en contra del general Juan José Torres en Bolivia en agosto de 1971 era un buen inicio de la política de low profile, promovida por el dúo siniestro que comandaba desde la Casa Blanca, contando en este caso con la valiosa colaboración de los militares de Brasil y de Argentina. Se puso fin al gobierno de un militar que se había inclinado por reivindicar los logros sociales ya designados desde 1952, los que fueron suprimidos por la traición a la Revolución Boliviana. Apoyándose en la Asamblea Popular, el general Torres procuró reactivar los proyectos emancipativos, lo que pasó a pagar con su vida, siendo asesinado ya en el exilio, terminándose de manera abrupta con este otro nuevo intento por mejorar el nivel de vida de la ciudadanía boliviana, instaurándose con el general Hugo Banzer un régimen de terror, practicando la tortura y causante de desapariciones, bajo dirección de Klaus Barbie. Importante es el hecho de que junto a la tiranía de Banzer aparecen los capos de la droga, en una relación subrepticia que habrá de irse incrementando en Bolivia, Colombia, Perú. De manera paralela, la CIA, en apoyo de transnacionales tales como la Gulf Oil, la Barden Cooper Corporation, la United Brands, la Alcoa y la International Telephone and Telegraph, apoyadas por el Pentágono y por la Casa Blanca, recrudecieron sus acciones desestabilizadoras contra los gobiernos militares nacionalistas de Ecuador, Panamá y Perú, demostrándose que los operativos antidemocráticos y de demolición de gobiernos populares montados desde la Casa Blanca abarcaron toda Sudamérica y el Caribe, puesto que también conspiraron en contra de gobiernos de Jamaica y Guyana. En el caso de Uruguay y la imposición de otra dictadura antipopular, la de Juan Manuel Bordaberry, 1971-1976, se contó con el respaldo diplomático, económico y político-militar de la Casa Blanca, al igual que de la dictadura militar brasileña, incorporando la aportación terrorista de los temidos escuadrones de la muerte, actuando a mansalva en contra de los subversivos, lo que va aunado a un ejercicio de adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas aparejado con la propagación de prácticas contrainsurgentes, en los cuales la amalgama entre las fuerzas de penetración imperialista establecen la auténtica alianza con los aparatos represivos locales, causando estragos en las organizaciones populares. Prácticas introducidas en Uruguay a sus Fuerzas Armadas por la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, siglas en inglés, así como en la ayuda de la Junta Militar Brasileña y el Servicio de Información del Estado Argentino, SIDE. De esta manera, al inicio de la década de los 70, la alianza imperialista con las oligarquías sudamericanas pasaba a controlar el subcontinente. En tales alianzas y organismos se apoyó el imperio, tornando a consejo del secretario de Estado William Rogers la injerencia de perfil bajo, low profile, en un enfoque selectivo, por el cual los Estados Unidos convertirían en privilegiadas las relaciones concertadas con personas del mundo libre, es decir, con los anticomunistas.